Hay una etapa en la vida en la que desapareces. No porque te rindas, sino porque entiendes que tu siguiente versión no se construye con aplausos, sino con silencio. Dejas de explicarte, de justificar por qué cambiaste, de buscar que entiendan tu proceso, y empiezas a enfocarte en lo que de verdad importa, convertirte en alguien que te enorgullezca, incluso si nadie lo nota todavía. Porque llega un punto en el que descubres que el crecimiento más real no necesita testigos, solo necesita verdad, disciplina, paciencia y una fe silenciosa en lo que estás construyendo. Así como decían los estoicos, no se trata de parecer fuerte, sino de serlo. Y como decía Jung, el proceso de transformación más profundo, primero se siente como una desaparición. Porque antes de brillar, hay que vaciarse. No estás fallando por estar en silencio. No estás perdiendo por no mostrarlo todo. Estás creciendo. Y lo estás haciendo como lo hacen los árboles, desde la raíz, lejos del ruido, hacia adentro. Y cuando ese proceso se consolide, ni tú mismo vas a poder esconder la luz que brote de ti. Este video no es para gritar tu éxito. Es para recordarte que tu silencio también es una forma de avanzar. Y que, aunque hoy nadie lo vea, tú sabes que estás cambiando. Hay una etapa en la vida en la que el crecimiento no hace ruido, donde no hay testigos, ni aplausos, ni validaciones. Es solo entre tú y tus decisiones. Si de verdad quieres superarte, el primer paso no es cambiar el mundo, es cambiarte cuando nadie te está mirando. Ahí es donde empieza el verdadero cambio. Cuando eliges actuar sin que nadie te exija. Cuando haces lo correcto, incluso si nadie va a enterarse. Porque no lo haces por reconocimiento, lo haces porque decidiste ser diferente. La mayoría espera sentirse visto para empezar a mejorar. Pero ese no es crecimiento real, es actuación. El cambio de verdad nace en la intimidad. En los hábitos que construyes cuando el resto duerme. En las promesas que cumples aunque nadie te esté controlando. Hay fuerza en eso. En entrenar sin mostrar. En esforzarte sin gritarlo. En quedarte callado mientras otros hablan, y dejar que tu proceso hable por ti más adelante. No necesitas espectadores para comenzar a transformarte. De hecho, es mejor que no los haya. Porque cuando nadie te mira, desaparece la presión, y aparece la sinceridad. Ahí te das cuenta de quién eres de verdad. Y te preguntas, ¿lo haría igual si nadie me juzgara? ¿Seguiría adelante si nadie lo supiera? Ahí es donde nace la disciplina más honesta. No la que haces por imagen, sino la que nace del alma. Jung decía que el proceso profundo empieza en la oscuridad. Y no porque sea triste, sino porque es silencioso. El alma no cambia con luces. Cambia en los rincones que nadie ve. En el cuarto donde te levantas temprano a entrenar. En la libreta donde escribes tus metas aunque nadie te las haya pedido. En ese momento donde dudas de ti mismo, pero igual das el paso. Ese es el verdadero inicio. Invisible, pero poderoso. Los estoicos también lo sabían. Decían que el carácter no necesita espectáculo, necesita constancia. Y esa constancia no empieza cuando te graban, empieza cuando decides grabarte tú, no con una cámara, sino con tus acciones repetidas. Ahí está el verdadero registro. Así que si vas a empezar, empieza en silencio. No busques anunciarlo, ni convencer a otros. Convéncete a ti. Respétate lo suficiente como para no necesitar testigos. Porque lo que construyes a solas se vuelve más fuerte. Y cuando llegue el momento de mostrar resultados, el eco de tu esfuerzo hablará por ti. Y cuando ya estás en movimiento, cuando empiezas a transformarte sin testigos, aparece otra prueba, la necesidad de justificarte. Es normal. Hay un impulso casi automático de explicar por qué estás haciendo cambios, por qué te alejaste, por qué ya no hablas tanto, por qué entrenas más, por qué decidiste empezar de nuevo. Como si tu evolución necesitara permiso. Como si tu silencio necesitara subtítulos. Pero no los necesita. No tienes que traducir tu proceso para hacerlo válido. No tienes que ponerle cartel a cada paso. No tienes que dar explicaciones por elegir crecer. El mundo está acostumbrado a que todo se comparta. Que cada decisión tenga una justificación visible. Pero cuando tu cambio es profundo, no viene con explicación,
viene con intención. Si lo que haces nace desde tu centro, desde ese lugar íntimo donde empezó tu transformación, entonces no estás obligado a que encaje en los ojos de nadie. No tienes que convencer a tu entorno de que estás haciendo lo correcto. A veces, crecer significa decepcionar expectativas ajenas. Y eso está bien. Porque no estás aquí para encajar en moldes que ya no te representan. Jung decía que parte de sanar es dejar de interpretar el personaje que los demás esperan que seas. Y eso puede doler. Porque muchos te conocieron en versiones antiguas. Te vieron acomodarte, callarte, dudar de ti. Y cuando empiezas a cambiar, sienten que pierden control sobre esa imagen. Por eso buscan respuestas, por eso preguntan. Pero tú no estás obligado a darlas. Hay una fuerza inmensa en no justificarte, en simplemente seguir avanzando, en dejar que los resultados hablen cuando llegue el momento, si es que llegan a hablar. Porque incluso si nadie ve el valor de tu proceso, sigue teniendo valor, aunque sea solo para ti. Los estoicos lo sabían. Decían que una vida virtuosa no necesita defensa, solo necesita coherencia. Y esa coherencia no se prueba con discursos. Se prueba en el día a día, en la constancia, en la manera en la que te sostienes sin buscar aprobación. Así que sí, vas a cambiar. Y sí, habrá quien no lo entienda. Pero no necesitas detenerte a explicar. No viniste a demostrar, viniste a crecer. Y crecer no siempre se entiende desde afuera. Tu proceso no es un espectáculo. Es una promesa contigo. Una que no se rompe por falta de aplausos, ni se debilita por preguntas externas. Sí, aunque no entiendan, aunque pregunten, aunque supongan, tu evolución es válida. Y lo será, aunque solo tú la veas. Hay momentos en los que parece que no estás avanzando, que todo está en pausa. Nadie te pregunta cómo vas, nadie nota lo que haces. No subes nada, no cuentas nada, no anuncias cambios. Y es ahí donde la mente empieza a jugar en tu contra. Te susurra que no estás haciendo lo suficiente, que si no lo compartes, no vale. Pero eso no es verdad. Porque el silencio no siempre significa que no está pasando nada. A veces es todo lo contrario. Es en ese silencio donde se reacomodan las piezas, donde las decisiones maduran, donde el carácter se templa. Los momentos más decisivos de tu evolución no se ven. Se sienten. Estás dejando hábitos sin contarlo. Estás enfrentando cosas que antes evitabas. Estás eligiendo un camino más incómodo, más exigente, pero más tuyo. Y eso no se grita. Se construye. El estoicismo decía que la virtud se cultiva sin testigos, porque si necesitas aplausos para actuar bien, no es virtud, es vanidad. Y esa idea puede doler, pero también libera. Porque te recuerda que no necesitas vitrina para tener valor. Ni reacción, ni validación. Solo compromiso contigo. Estás trabajando en tu fuerza interna. Estás desinstalando viejas creencias. Estás aprendiendo a esperar, a confiar, a sostenerte sin depender de que alguien lo vea. Eso es preparación. Eso es el tipo de silencio que vale. No subestimes ese espacio donde estás contigo, planificando el siguiente paso. Ahí es donde se gesta el verdadero cambio. Porque cuando todo esté listo, cuando tu acción sea firme y tu decisión clara, entonces no habrá necesidad de explicación. Se notará. No porque lo digas, sino porque lo encarnas. Así que no huyas del silencio. Habítalo. Llénalo de intención. Y recuerda, lo que hoy parece calma, mañana será fuerza. Y cuando aprendes a respetar tu silencio, algo empieza a cambiar. Ya no estás corriendo para demostrar. Ya no estás intentando alcanzar algo por cómo se ve desde fuera. Estás construyendo en serio. Sin testigos. Sin premios inmediatos. Solo tú, y lo que haces cada día, aunque nadie aplauda. Porque la disciplina verdadera no grita. No se muestra con frases, se siente en tus decisiones. No se ve en lo que publicas, se refleja en lo que eliges cuando nadie te ve. Es fácil tener motivación cuando hay ojos mirando. Es fácil levantarte temprano si alguien te espera. Pero, ¿y cuando no hay nadie? ¿Cuando solo depende de ti? Ahí es donde nace algo más profundo que el impulso, nace el compromiso. El alma se fortalece en lo que repites,
no en lo que anuncias. Y eso, con el tiempo, se nota. Tus palabras se vuelven más sólidas, tu energía más clara, tu mirada más firme. Todo eso, sin que lo hayas tenido que decir. Los resultados que impactan no vienen de un gran momento de inspiración. Vienen de muchas decisiones pequeñas, hechas en silencio. Elegir bien cuando nadie lo ve. Ser fiel a ti cuando nadie lo exige. Hacer lo correcto incluso cuando no hay recompensa inmediata. Y así, día a día, sin que lo notes, se va acumulando algo. No lo ves aún, pero se siente. Y cuando esa preparación silenciosa se alinea con la oportunidad, lo que creaste en la sombra brilla solo. Sin marketing. Sin explicación. Sin excusas. Por eso no necesitas avisar que estás cambiando. No necesitas dar pruebas. Solo necesitas seguir. Un paso más. Una decisión más. Una repetición más. No subestimes ese trabajo callado que estás haciendo. El ruido llegará solo. No porque lo busques, sino porque lo mereces. Y cuando llegue, sabrás que fue la disciplina, no la atención, la que te trajo hasta ahí. Vivimos en un mundo que te empuja a mostrar tu desayuno, tus logros, tus pasos, incluso tus caídas. Como si lo que no se publica, no existiera. Pero hay una fuerza especial en aquello que eliges guardar solo para ti. Lo que no se comparte, no pierde valor. A veces, lo gana. No todo tiene que ser validado para ser real. Hay avances que solo tú conoces. Hay batallas que peleaste en silencio, y ganaste. Y aunque no tengan aplausos ni comentarios, tienen un peso inmenso. Porque en ese silencio, estás construyendo algo que no se ve, pero se siente: carácter. Los estoicos lo sabían, decían que no se vive para la opinión de los demás, sino para la coherencia con uno mismo. No porque no te importe lo que piensen, sino porque sabes que tu valor no se mide desde fuera. Lo que haces en soledad, sin testigos ni premios, es lo que más te define. Hoy, parecería que si no lo celebras en voz alta, no cuenta. Pero hay celebraciones que son privadas, como una sonrisa cuando te das cuenta de cuánto has crecido. Como un pensamiento silencioso: lo logré, y no necesito decírselo a nadie. Eso también es triunfo. Porque mostrar todo a veces te roba algo: enfoque. Cuando haces de tu proceso un espectáculo, puedes perderte en la imagen, en el que dirán, en la presión de mantener una apariencia. Pero cuando lo haces solo para ti, no necesitas convencer a nadie. Solo seguir. Solo avanzar. Y no significa que no compartas nunca. Pero que el motivo no sea la validación, sino la gratitud. Que si cuentas algo, sea porque ya lo viviste por dentro. No porque necesites que te digan que vale. Así que no te apures en publicar tu proceso. No necesitas halagos para saber que estás creciendo. No necesitas pruebas para demostrar que estás avanzando. Tú sabes lo que estás construyendo. Y ese saber, ya es celebración suficiente. A veces, sin darte cuenta, comienzas a mirar hacia afuera. Te preguntas cómo te ven, qué pensarán, si estás yendo lo suficientemente rápido, si deberías mostrar más, hablar más, probar algo distinto. Y en medio de ese ruido, se pierde algo importante: tu centro. Porque cada vez que te desvías para complacer, te alejas un poco de tu camino. Cada vez que haces algo solo para ser visto, te desconectas de por qué comenzaste. Y sin darte cuenta, dejas de avanzar para empezar a demostrar. Pero demostrar agota. Y no siempre te acerca a lo que quieres, solo al cansancio de sostener una imagen. Cuando haces ruido, el ego se activa. Empieza a preguntarse si es suficiente, si está quedando bien, si los demás lo aprueban. Y lo que antes era un proceso genuino, se transforma en una vitrina. El enfoque se rompe. La energía se dispersa. Superarte en silencio no es esconderte, es proteger lo más valioso: tu intención. Porque si haces las cosas solo cuando alguien está mirando, ¿qué tan tuyo es realmente ese esfuerzo? Pero si lo haces incluso cuando no hay testigos, entonces hay verdad. Y esa verdad te mantiene firme, incluso cuando el ruido afuera se vuelve fuerte. El silencio no es una regla, es una herramienta. Una forma de no distraerte. De no caer en la trampa de necesitar reacción para seguir. Jung decía que el verdadero trabajo ocurre en lo profundo,
lejos de los reflectores. En el lugar donde no hay aplausos, pero sí confrontación. Donde no hay comentarios, pero sí crecimiento. Y esa es la clave, no te estás formando para ser visto. Te estás formando para sostener lo que vendrá. Y eso requiere enfoque. Requiere que, por momentos, cierres la puerta al ruido. No porque temas lo que digan, sino porque sabes que no lo necesitas. Recuerda esto, no todo lo que brilla es firme. Y no todo lo que es firme necesita brillar. Así que vuelve a ti. Silencia lo externo. No para desaparecer, sino para volver a escuchar tu voz más honesta. Ahí está tu enfoque. Ahí está tu poder. Hay una gran diferencia entre querer avanzar y querer ser visto avanzando. Una nace del alma. La otra, del ego. Y aunque a veces parecen ir en la misma dirección, basta con un momento de distracción para que cambien de rumbo. El ego tiene hambre de reconocimiento. Quiere que se note el esfuerzo, que aplaudan los resultados, que nadie dude del mérito. Y no es que eso esté mal, es humano. Pero si lo dejas al mando, hará que construyas una vida en función de la validación externa. Y eso no solo desgasta, también te aleja. El alma, en cambio, quiere construir. Le importa lo invisible. No necesita mostrarse mientras crece, porque sabe que el fruto llegará. Y cuando llega, no hace ruido, florece en silencio. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de moverte para demostrar, y empiezas a moverte para transformarte. Porque mostrar es efímero, pero transformarte te cambia la forma de ver el mundo. Y nadie puede quitarte eso. ¿Y cómo sabes si estás actuando desde el ego o desde el alma? Pregúntate esto. ¿Haría lo mismo si nadie pudiera verlo? ¿Seguiría este camino si no hubiera aplausos? Si la respuesta es sí, entonces lo estás haciendo desde un lugar limpio. Un lugar interno. Un lugar fuerte. Los estoicos decían que el sabio no necesita testigos, que la virtud es su propia recompensa. Y aunque parezca simple, vivir así requiere mucha fuerza. Porque la tentación de mostrar lo que haces es constante. Pero no necesitas rendirle cuentas al mundo. Solo a ti. Y tú sabes cuando estás siendo fiel. Tú sientes cuando lo haces desde el alma. Hay una calma distinta, una dirección más clara, una sensación de estar en el camino correcto, aunque aún no veas la meta. No siempre te van a felicitar por levantarte temprano. Nadie va a hacerte una ovación porque elegiste no rendirte. Y es probable que muchos ni siquiera noten cuánto estás cambiando. Y eso, duele un poco, porque estamos acostumbrados a que los logros vengan con medallas, a que el esfuerzo se vea, a que el reconocimiento confirme que vamos por buen camino. Pero la realidad es otra. Muchas de tus batallas más importantes se pelean en la sombra, sin testigos, sin aplausos. Y eso no las hace menos valiosas. Eso las hace más tuyas. Avanzar sin ser visto incomoda. Porque el ego quiere pruebas visibles de que estás creciendo. Pero el alma sabe que crecer en silencio es más poderoso. Porque no estás actuando para impresionar. Estás actuando para evolucionar. ¿Sabes lo que significa avanzar sin aplausos? Significa que estás entrenando una fuerza interior. Una que no depende de motivación externa, ni de aprobación ajena. Una que se alimenta del compromiso contigo, no de los comentarios de otros. Esa incomodidad es parte del proceso. No la rechaces. No la confundas con fracaso. Es el espacio exacto donde te estás volviendo más fuerte. Avanzar en silencio es como sembrar en la oscuridad. Al principio parece que nada cambia. Pero dentro, todo se está transformando. Tus raíces se profundizan. Tu visión se aclara. Tu voluntad se fortalece. Jung decía que lo que no se vive conscientemente, se manifiesta como destino. Y en ese sentido, cada vez que eliges avanzar sin necesidad de ser visto, estás eligiendo vivir tu camino con plena conciencia, no esperando que la vida te confirme desde afuera. El crecimiento real no necesita luces. Lo único que necesita es tu decisión diaria de no rendirte. Así que la próxima vez que sientas que nadie te reconoce, que tu esfuerzo pasa desapercibido, recuerda esto. No estás solo. Estás contigo. Y ese es el aplauso más importante. Sí. En silencio. Pero firme. Porque el ruido vendrá después.
pero solo si ahora aguantas el silencio con dignidad. Hay momentos en los que sientes la necesidad de explicar, de justificar, de gritarle al mundo que estás cambiando, que estás haciendo lo mejor que puedes. Pero, ¿para qué? ¿Para quién? A veces, esa urgencia de respuesta no nace de tu verdad, sino de tu herida. De ese deseo inconsciente de aprobación, de ser validado, de que alguien, aunque sea uno, vea tu esfuerzo y diga, lo estás haciendo bien. Pero te digo algo, no tienes que demostrar nada. No tienes que responder con palabras, cuando puedes responder con transformación. Hay silencios que incomodan. Silencios que parecen frialdad. Pero también hay silencios que hablan más claro que cualquier discurso. Y ese es el que tú estás construyendo, el silencio que muestra, sin necesidad de explicarse. Cuando alguien duda de ti, no te expliques. Cuando subestimen tu proceso, no discutas. Cuando no entiendan lo que estás haciendo, simplemente sigue. Haz que tu vida sea la respuesta. Haz que tu cambio hable por ti. Porque responder con palabras puede calmar un momento. Pero responder con acciones deja una huella. El estoicismo enseñaba a no desperdiciar energía en lo que no se puede controlar. Y la opinión ajena es justo eso, incontrolable, volátil, frágil. Hoy te creen capaz, mañana no. Hoy te apoyan, mañana te olvidan. ¿Vas a vivir tu camino pendiente de ese vaivén? No. Vas a transformarte. Y en ese proceso, algunos entenderán. Otros no. Y está bien. Tú no viniste a convencer, viniste a crecer. Tú no estás aquí para dar explicaciones, sino para construir evidencia. Y esa evidencia llegará con el tiempo, si hoy decides no frenar. Cada paso silencioso que das, cada hábito que sostienes aunque nadie lo vea, cada decisión que tomas a solas, está hablando por ti. Y está diciendo algo mucho más fuerte que cualquier defensa. Estoy cambiando. Aunque no lo veas. Aunque no lo entiendas. Aunque no lo apruebes. Así que no respondas. No justifiques. No entres al juego de quien no ve tu valor. Mejor transforma. Y deja que el ruido lo haga la versión de ti que estás construyendo. No, no estás huyendo. No te estás rindiendo. Tampoco estás perdido. Aunque nadie lo vea, aunque nadie te pregunte, estás creciendo. Hay momentos en los que retirarse no es una señal de derrota, sino de inteligencia. Porque no todo lo valioso necesita mostrarse mientras se construye. Algunas de las transformaciones más poderosas ocurren lejos del ruido, lejos de la mirada ajena, lejos de la presión de demostrar. Y es ahí donde estás tú. No estás escondido, estás recogiendo tus piezas. Estás organizando tus pensamientos, tu energía, tus ganas. Y eso no es debilidad, es fortaleza profunda. Es una decisión madura. Priorizar tu proceso antes que tu imagen. Mientras el mundo corre por atención, tú eliges afinar tu enfoque. Mientras otros se explican, tú te expandes. En silencio. Sin ruido. Sin necesidad de justificar. Hay una fuerza tranquila en quienes no necesitan anunciar cada paso. Una claridad que solo llega cuando dejas de mirar hacia afuera. Cuando dejas de pedir permiso para avanzar. Cuando te basta saber que estás en el camino correcto. Aunque nadie más lo entienda todavía. Los estoicos lo sabían bien. La virtud no se grita. Se practica. Y se practica incluso cuando no hay testigos. Cuando no hay aplausos. Cuando ni siquiera tú estás seguro de cuánto estás avanzando. Porque en realidad, esa es la prueba. Seguir, aun con dudas. Elegir el compromiso, aunque nadie lo vea. Ser fiel a tu crecimiento, sin tener que compartir cada paso. No estás escondiéndote. Estás entrenando tu mente para sostenerte. Tu corazón para resistir. Y tu propósito para brillar, cuando sea el momento. Así que no te presiones por ser visible. No interrumpas tu evolución por intentar demostrarla. Confía en lo que estás construyendo. En la base que estás formando. En la persona que estás eligiendo ser. El silencio que hoy te acompaña no es vacío. Es preparación. Es enfoque. Es una forma de respeto por ti. Y muy pronto, ese silencio va a hablar por ti. No con palabras, sino con presencia. Y cuando lo haga, ya no tendrás que explicar nada. Y si llegaste hasta aquí, tal vez ya lo intuías. No necesitas gritar tu proceso para que sea real. No necesitas demostrarle nada a nadie.
Estás creciendo, aunque nadie lo aplauda. Estás sanando, aunque nadie lo sepa. Y estás avanzando, incluso si lo haces en silencio. Porque el silencio no es vacío. Es una promesa. Una promesa contigo. Con la versión de ti que aún no existe, pero ya te está esperando. Seguir sin ruido, sin testigos, sin escenario. También es valentía. Y en un mundo donde todos corren por validación, apostar por el silencio es un acto de fuerza. Así que sigue, sin buscar aprobación, sin pedir permiso, sin dar explicaciones, que cuando tu momento llegue, porque va a llegar, el eco hablará por ti. No tus palabras, no tus excusas, sino tus resultados. Hasta entonces, mantente firme, callado y constante. Porque a veces, lo que no se dice, es lo que más transforma.